¿Qué les vamos a ver, no? Ya los tengo. Nuestra fuente de territorio. Hay un problema también que todos recibieron la información donde se analizó precisamente la respuesta que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Porque bueno, cada punto se aborda, se presenta la argumentación, entonces la pregunta es si tienen esta información que nos dé respuesta positiva a los 8 puntos que le planteamos en esa ocasión que estuvimos con él en la Secretaría. Gracias, señor. Parte de los señores gobernadores a este tema. Bueno, pues si les parece bien, señores gobernadores, se está elaborando el documento que hemos comentado hace unos minutos con la adhesión, además de lo que se dijo, que ustedes ya conocen, para que procedamos a su firma correspondiente y invitar ya a los secretarios de Hacienda, Salud, a los subsecretarios de Gobierno y al subsecretario de Educación que nos acompañen a este recinto. Esperamos nada más el documento para firmar, si les parece bien. Para que vean que tenemos esta es Calma, calma, calma. Es difícil mantener la calma. Me regalas un poco de pero bien que me va a pagar el que viene y si no, le voy a ir sumando la deuda y me van a pagar. Oye, son 15 millones. ¿Crees que alguien se lo va a pagar? Que sea necesario. No todavía. No, se preocupen. Todo está. Muy amable. Con permiso.
es la clave. Acaba de ser una bonita El día 6, el día 6. El día 6. Gracias. ¿Lo molesta otra vez? En esa parte. Es la misma que trae. Ese es un anuncio, nada más tiene que ver. Con la otra. Oye, Que hay otra. Muchísimas gracias. Muy amable. Falta una. Yo soy de Los Cabos. Muy amable. Faltan dos Ahí le voy. A ver, échame la firma para firmar. Ay, buenas días. Está bien, Ana, está bien. ¿La otra? Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, compañero. ni modo que nos digas que no les firmas a estos muchachos. ¿Eh? Todo les firmas. No las he visto bien. Todo les firmas. ¿Dónde más? ¿Esto? No, son tres más. Oye, ¿qué pasó? La misma parte, por favor. Muchísimas gracias. Nada más nos falta los otros. Sí. Ah, sí, pues sí, pero también pusimos un sistema. El Ministerio de Gobernación y el representante del secretario de Educación, el secretario de Planeación de Educación, les rogaría a ustedes un minuto para pasarnos a esta sala y obviamente que así que
Continuamos, señores gobernadores. Señor licenciado Francisco Díaz, secretario de Hacienda y Crédito Público. Señor doctor Julio Frenz Mora, secretario de Salud. Licenciado Ramón Martín Huerta, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Ingeniero José María Frausto Ciner, subsecretario de Planeación y Coordinación de la Secretaría de Educación Pública. Decían ustedes, a nombre de los señores gobernadores aquí presentes, y el mío propio, la más cordial bienvenida a esta reunión aquí en el Estado de México. Y si nos permiten, vamos a continuar con los puntos de la orden del día, señor secretario, para después recibir sus comentarios. Destacar que, recibida la contrapropuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Foro Permanente de Secretarios de Finanzas realizó un análisis en el que determinó que 10 de los 18 planteamientos hechos por esa dependencia no corresponden a las propuestas realizadas por la CONAGO. Los 8 restantes son imprecisos y en algunos casos atienden parcialmente las proposiciones de la CONAGO sin llegar al fondo de lo que se pretende. Eran los planteamientos de los estados queriendo conservar el status quo con algunos pequeños avances. Comentar que en suma los planteamientos no dan una respuesta verdadera a las propuestas de la CONAGO y no muestran voluntad política de ir al fondo en esta materia. Decir que el tiempo se está agotando y si no se toman las medidas pertinentes en forma oportuna, difícilmente se podrán lograr resultados concretos y positivos para los próximos años, por lo que proponemos lo siguiente. Estos serán complementarios a acuerdos que acabamos de tomar. Primero, declarar en sesión permanente a la CONAGO desde esta fecha y hasta que se apruebe el paquete económico del 2003, con el propósito de apoyar las propuestas realizadas por la misma, además de apoyar e impulsar medidas tendientes a avanzar en el federalismo hacendario durante la discusión del presupuesto. Senadores y diputados, particularmente como lo incluye el PRD, para que las conozcan, las impulsen y las consensen con el propósito de que se incorporen en el presupuesto. Si no tomamos conciencia de eso, entre todos nos vamos a acabar perjudicando. ¿Cómo vemos las finanzas públicas para el año entrante? Ingresos totales algo menores, estamos haciendo un esfuerzo enorme y no de privatizaciones. Por cierto, la privatización a la que aludía el gobernador fue sugerida por un gobernador de la NAGO, no fue sugerida por Hacienda. Simplemente nos pareció que era una buena idea, la pusimos a consideración de ustedes. Los ingresos caen en 0.4% del producto, los petroleros en 0.3% y los no petroleros en 0.1%. Los gastos totales en medio punto del producto, el programable caería en medio punto y el no programable se quedaría igual. Y el gasto federalizado, que es el último renglón, prácticamente se queda igual. Todo esto está en términos reales, pasaría de 439.400 a 438.700. Aquí tenemos algunos comentarios. La Federación no está en posibilidad de incrementar transferencias de recursos, pero sí de proponer acciones que no les dejan el costo político a ustedes, es un costo político compartido para avanzar en esfuerzos recaudatorios conjuntos. Un impuesto a las ventas a nivel federal con tasa del 2%, administrable y participable en su totalidad por ustedes. Sigamos. Un impuesto federal de 5% sobre el consumo final de bebidas alcohólicas y tabacos, instrucción de participaciones sobre estos conceptos, también participable en su totalidad y administrable por ustedes. En pequeños contribuyentes, un impuesto federal sobre esos contribuyentes con ingresos menores a 1,5 millones de pesos, administrado concurrentemente. La tasa federal sería únicamente de 0.2%, simplemente para que tengan que proveer información y no caer nuevamente en el problema de los contribuyentes que se esconden dentro de este régimen. Se participaría en 80% para las entidades con las que podrían establecer cuotas fijas. Un impuesto sobre la generación de inmuebles con un impuesto del 2% sobre la ganancia para que no sea al bar la subida parejo, para que no sea por menos del 100%. Un sobreprecio a las gasolinas del pico que han enfrentado los municipios muchísimos problemas para lograr sostener
legalmente grabar el alumbrado público en varios países para que sean las empresas más antes que estos sean intercambiables entre empresas ocurren con mayor intensidad. La recaudación sería también 100% participable en entidades federativas. Podremos ubicar esta lámina. Dotar a los municipios de mayores posibilidades. Los presupuestos de egresos serían aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos. En transparencia, se los he repetido, se los vuelvo a decir, dice la información referente a la recaudación federal participable, en lo que se ve fantasiosas que tienen algunos, de que hay más ingresos de los que estamos reportando. Se usan en este momento para la asignación de la mitad del Fondo General de Participaciones y sustituirlo con los empleos que reporta en cada estado el Instituto Mexicano del Seguro Social. Este cambio no afectaría a las entidades porque sean a partir de que se incorporan y en ese momento sí la dinámica de la nueva fórmula pues va a determinar distintas asignaciones dependiendo de los movimientos relativos del empleo en el Seguro Social. También en relación a la recaudación federal participable, los conceptos pueden ser más amplios que los actuales, pero tendríamos que hablar de un mismo monto a participar, así que habría que ajustar los coeficientes a la baja. Pero creo que sería en su perjuicio porque tendrían mucha volatilidad de las participaciones. Aquí tenemos algunas estimaciones de lo que se puede obtener de establecer algunos de estos impuestos. En algunos casos no tenemos elementos todavía para hacer un cálculo preciso, que serían ingresos para ustedes, 3.402 millones por estos conceptos, más 34.000 millones por estos otros, entre los cuales destaca obviamente el impuesto del 2%. Pues eso es todo, señor gobernador, muchísimas gracias, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, señor secretario. En ocasiones se señala que la deuda pública es un problema muy grave, muy serio que tenemos los mexicanos, que nos ata por generaciones y que se requeriría de una renegociación, reestructuración, de otro tipo de plazos para poder destinar parte de los recursos que implica la deuda pública y su cumplimiento a la inversión en el país. Y yo he escuchado las respuestas de que la deuda pública es perfectamente manejable, que no hay ningún problema, que tenemos los mejores plazos prácticamente que hay en el mundo y que hemos hecho las mejores negociaciones y que no representan ningún problema. Y sin embargo aquí abrimos la reunión con el asunto de deuda pública, que es un problema grave, que entiendo que es parte de la contratada en el exterior y parte de la deuda interna. Pero finalmente yo preguntaría, bueno, ¿es manejable? ¿No es manejable? ¿Es posible que se reestructure? ¿No es posible que se reestructure? Solamente tenemos que resignarnos a atenderla. Yo creo que es un error, a mi juicio, el señalar que los gobiernos estatales tienen pocos ingresos, porque esto viene finalmente de muchos años y tiene una historia que todos conocemos, que no viene al caso, y si en otros momentos no se le han dado atribuciones a los estados para cobrar sus impuestos e incrementar el patrimonio de los estados, pues no se puede señalar en este momento que ingresamos poco. Bueno, pues que la Secretaría de Hacienda nos dé un perfil de mediano y de largo plazo para cambiar precisamente esta recaudación, que no se concentra en la federación, que sabemos que no es un asunto de un día para otro, que se requiere infraestructura, que se requiere un programa de trabajo, pero ¿cuál es el planteamiento de la Secretaría de Hacienda de mediano y largo plazo para que los estados podamos hacer una mejor recaudación? No estamos solamente pidiendo más recursos, estamos dispuestos a compartir responsabilidades, señor secretario.
lo que planteamos inicialmente como federalismo aquí es una distribución más equitativa de los recursos. No es que se desconozca cuál es la situación que priva en México y a nivel internacional, no se necesita ser experto en la materia, es decir, basta tener el conocimiento más elemental de la economía local y nacional, y regional, e internacional, para saber que bueno, los recursos vienen de los impuestos, de los productos, de los derechos y aprovechamientos, y que no hay otra fuente, que si no hay una reforma hacendaria integral, importante, que generara más recursos, difícilmente se van a obtener, pero sí se puede hacer un esfuerzo en una distribución distinta y con la participación de los estados. Hablar de impuestos adicionales, por supuesto, es una alternativa, esa la conocemos de todos, pero sí tiene un costo político, señor secretario. Y bueno, también es ingresos y egresos, participar los gobernadores, porque qué bueno que esté usted dispuesto, que haya esta disposición de la Secretaría de Hacienda de que participen los secretarios de Finanzas y los gobernadores para saber y conocer cuál es el manejo tanto del ingreso como del egreso y sobre todo de la recaudación federal participable de la RFP. ¿Por qué lo desconocemos? Bueno, porque hasta este momento, por lo menos en el caso de Tlaxcala, no ha habido un manejo perfectamente transparente. Si ahora va a ser así, qué bueno, señor secretario. Y yo le diría, no hay ideas fantasiosas, señor secretario. Discúlpenos. Hay un compromiso con México, hay un compromiso con el trabajo que realizamos en los gobiernos estatales. Tenemos un interés común y una causa común y no venimos aquí a perjudicar al país. Venimos a analizar y a discutir con toda seriedad estos asuntos que nos interesan a todos. Gracias, señor gobernador. Por eso hemos planteado en la Conferencia de Gobernadores de que se audite el Fondo Federal Participable, porque no tenemos nosotros la certeza de la manera en que se ha venido cayendo la recaudación, como usted lo señala. Usted recordará que le planteamos que a nosotros, a los gobernadores, se nos envió un estimado de participaciones que lo elaboró el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda, y que con base a ese estimado de participaciones nosotros elaboramos los presupuestos correspondientes al año 2002 y que posteriormente se nos fueron reduciendo las participaciones que usted ya puntualmente nos ha aclarado, que son reducciones y que no son recortes, que para el caso pues es lo mismo, para nosotros son recortes porque ya estaban en el presupuesto de egresos de las respectivas entidades federativas. Le planteamos a usted también que el 8 de agosto en Los Pinos, a una reunión convocada por el señor presidente para abordar el tema del compromiso social de la educación, a la que concurrimos todos los gobernadores a esa reunión, en una oportunidad que el presidente dio de hacer uso de la palabra, planteamos, y yo también lo planteé, la preocupación de que en el primer semestre del 2002 se estaban reduciendo las participaciones. El presidente de la República en esa reunión nos informó que efectivamente había habido un problema en la recaudación, y nos habló también de los precios del petróleo, pero nos afirmó ahí en Los Pinos que en el segundo semestre se iba a apreciar ya por los gobiernos estatales una recuperación en las participaciones, puesto que la recaudación estaba mejorando. Sin embargo, a los 8 días, 9 días, previo a la reunión de Tlaxcala, nos llegó un oficio de la Secretaría de Hacienda, donde nos informaban que de agosto a diciembre nuevamente tendríamos una sensible e importante reducción de las participaciones. Entonces, toda esa información, por un lado, que nos da el señor presidente de la República, y luego la otra información que se nos manda por escrito, que no coincide, pues nos lleva a nosotros a considerar que algo no queda muy claro, y que en consecuencia, si el señor presidente nos afirma que la recaudación se está recuperando y nos anuncia
una nueva disminución en las mismas. Nos preocupa, por eso planteamos que se haga una auditoría o se audite el fondo, no porque no estemos creyendo, ¿verdad?, que así es, pero hay información diferente del propio gobierno federal, tanto a nivel de la presidencia como de la Secretaría de Hacienda. Entonces, eso es lo que venimos nosotros planteando. Lo de la recaudación petrolera, efectivamente, a nosotros también pues, no tenemos la información puntual muy completa. A simple vista, la gente también entiende, y los que no somos muy doctos en temas petroleros y sobre este asunto, pues nos queda claro que en el primer trimestre nos anunciaron una disminución por la baja en el precio del petróleo. Nunca nos hablaron de la baja de la plataforma petrolera, de la venta del petróleo, los millones de barriles que se venden, que habían disminuido. Nos hablaban de la baja del petróleo, y que por eso nos recortaban o nos disminuían. Luego viene un precio en aumento del petróleo, ¿verdad?, y no se hace una compensación, sino nos siguen descontando. Entonces lo que nos parece pues no lógico y no muy explicable. Entonces, bueno, yo creo que en la medida en que tengamos una información a la que tenemos también derecho, que sea una información que no se preste a confusiones, pues habrá menos discrepancias y menos molestia a nosotros y menos molestia también de parte de ustedes que crean que les estamos haciendo acusaciones indebidas o de mala fe. Por otra parte, el gobierno federal y la Secretaría de Hacienda han venido declarando de que nos están devolviendo lo que nos descontaron, lo cual no se ajusta a la verdad, y la gente de los estados cree que nosotros estamos ocultando recursos, lo cual sí molesta, porque lo único que decidió la Secretaría de Hacienda o el presidente que se nos reintegrara era lo correspondiente al papel, que es un porcentaje mínimo, que en realidad representaba el 15% del papel. Es lo único. La gente tiene la impresión, porque así ha sido el discurso oficial, de que nos están regresando lo que nos han disminuido de participaciones. Nosotros, en nuestro caso, hemos contratado créditos y, bueno, hemos tenido problemas porque no nos creen, dicen que no es cierto. No es cierto, y han pedido que nos investiguen porque dicen que nos estamos quedando con el dinero que Hacienda sí nos está reintegrando. Entonces, ahí también hace falta, señor secretario, que se hagan las precisiones pertinentes. Nosotros tenemos por oficio el reconocimiento de la Secretaría de Hacienda que las participaciones han disminuido en un 10 o un 12 o un 11%. Pues eso es lo que también ustedes deberían de informar, y no informar que sí nos están restituyendo lo que se nos ha disminuido de participaciones. Esa sería una petición también. Por otra parte, se crea la imagen de que los gobernadores somos unos gastadores, de que somos unos despilfarradores, y creo que no es correcto, porque no hay para que se den esas condiciones. Somos gente responsable y además no hay para despilfarrar. Estamos contratando deuda para sustituir lo que no nos está ingresando por participaciones. Ahora es cuando más están endeudando los estados. Ni aún en la crisis del 94-95 hubo descuento de participaciones. Usted estuvo en la Secretaría de Hacienda, como ahora lo ha habido, y no estamos en una crisis similar. Pues eso es preocupante, Por otra parte, se nos presenta a diario también como que a cada que nos reunimos con usted o con el presidente o con el gobierno federal es para pedir dinero. Pues en este caso estamos pidiendo algo que ustedes nos anunciaron y que nosotros los gobernadores hemos dicho, bueno, ¿para qué le vamos a entrar a la discusión del presupuesto del 2003 si no nos queda claro todavía el 2002? ¿Para qué estamos viendo el análisis del presupuesto del 2003 si tenemos todavía problemas con el 2002? Y ahora, bueno, pues también queremos escuchar si hay alguna posibilidad de que de los recursos que usted mencionó en la oficina suya, que nos reunimos en Constituyentes un día en la tarde, donde usted nos dijo que las diferencias por petróleo
daban aproximadamente 30,000 millones de pesos a favor, y eso usted nos lo dijo ahí a los gobernadores, las diferencias del precio del petróleo, y ahí no nos dijo la disminución de la plataforma, nos dijo que había un recurso, y también se habló de aproximadamente 20,000 millones de pesos respecto a la disminución de los intereses del pago de la deuda. También es una realidad. Entonces, nuestra pregunta es si habría la posibilidad de que se nos restituya algo de las participaciones con recursos que se han recaudado en esos dos rubros. Esa sería una pregunta muy concreta, señor secretario. Saber si ya dejamos por la paz el asunto del 2002 o qué va a pasar también, ¿no? Porque también aquí estamos viendo lo de la ley de coordinación fiscal, ajustarnos a los términos de la ley de coordinación fiscal. Nosotros hemos planteado las reformas a la ley de coordinación fiscal, lo hemos venido planteando. Nosotros planteamos, entre otras cosas, por ejemplo, que los excedentes del petróleo, cuando los haya, y si los hay, más que para pagar deuda en un momento dado al extranjero, pues ayude a resolver los problemas del país y sobre todo, que si hay disminución de participaciones, porque la recaudación caiga por una reforma fiscal mal instrumentada o por lo que usted quiera, si hay disminución de participaciones y si hay excedentes de petróleo, que entonces esos excedentes del petróleo, antes de ir a la deuda, si hay disminución de participaciones, vayan a resarcir la disminución de las participaciones. Y eso también es un punto muy concreto, porque aquí vemos, y bueno, sobre la ley de coordinación fiscal hay muchos asuntos que tratar, pero aquí dice, como un objetivo o como una respuesta, dejar la ley de coordinación fiscal como está. En el caso de los impuestos, volvemos al mismo tema. Queremos recaudar más impuestos si no somos capaces de tener una eficiente recaudación, por lo que usted quiera, porque nosotros también a lo mejor no lo hacemos como debiéramos, o porque no nos hemos coordinado muy bien, pero porque la gente no quiere pagar, la gente se han parado, o lo que sea. Por otro lado, hemos visto que hay gente que ya ha ganado juicios a la Secretaría de Hacienda y le regresan el dinero, cuando le pueden regresar bonos para irlos descontando los impuestos de los años siguientes. Lo que le regresan nos lo descuentan a nosotros, pues. Entonces nos dejan ya con un presupuesto aprobado, programado, y hay a quienes les reintegran los impuestos mal cobrados, y no es culpa tampoco nuestra, cuando se puede instrumentar un mecanismo de darles bonos para futuro pago de impuestos, como se hace en otros lugares. Entonces ahora se ha planteado que lo único que queremos es más dinero, y la respuesta es que cobremos más impuestos. Nosotros no estamos queriendo que haya nuevos impuestos. Nosotros hemos planteado también, y le sacamos al costo político, nosotros queremos que recursos que maneja el gobierno federal en los estados a través de dependencias del gobierno federal sean manejadas por los estados, señor secretario. Porque yo en Colima tengo los pobres de Cedesol y los pobres del gobierno del estado, y hay otros pobres que no son de nadie y que nadie les da. No es posible que desde la Ciudad de México me manden un disquete donde me digan cuáles son los pobres de Colima, cuando los pobres yo los conozco y van a mí y me piden apoyo. Estamos pidiendo que los recursos que maneja el gobierno federal en los estados, los manejen los estados, y ustedes únicamente no los auditen, no los revisen, no los fiscalicen, ¿sí? Y porque estamos ahí y no tenemos dinero, tenemos una doble burocracia. Tenemos dos áreas de agricultura, la de la federal y la del estado. ¿Ah? Y la federal maneja más recursos en gasto corriente que lo que gasta el programa de Alianza para el Campo, cuando pudiéramos duplicar el programa de Alianza para el Campo. No estamos pidiendo que se genere nuevo dinero a través de nuevos impuestos. Hemos planteado en aras del fortalecimiento del federalismo que el propio presidente de la República, cuando fue gobernador, planteó. El presidente de la República, cuando fue gobernador de Guanajuato, se negó varios años a firmar los convenios de Cedesol. Él se negó a firmarlos, no los firmaba, y porque él argumentaba con razones que eran injustos. Entonces ahora nosotros vemos que eso no ha cambiado, siguen siendo injustos. Y me podrán decir, bueno, pero eso lo implementaban gobiernos priistas. Bueno, entonces no estamos en el gobierno del cambio, no iban a ser las cosas diferentes. Queremos que las cosas sean diferentes. No estamos planteando, pues, que sacarle dinero a las piedras, sino que en el área del federalismo, dinero que maneja el gobierno federal en los estados sean manejados
por los estados y vigilados por el órgano superior de la Federación. Yo respetuosamente le digo, señor secretario, que nosotros hacemos los planteamientos serios, responsables, no tenemos para pagar los aguinaldos. Los ayuntamientos, por ejemplo, en mi caso soy gobernador del PRI, a mí los ayuntamientos del PAN me piden prestado para pagar los aguinaldos. ¿Qué les vamos a decir? Va a venir un problema serio, porque también ellos ya tenían sus presupuestos hechos en base a las estimaciones que ustedes nos anunciaron. El 22% de las reducciones en las participaciones afectan a los ayuntamientos también. No estamos aquí no únicamente hablando de nosotros, estamos hablando también de los municipios, y no únicamente de los municipios de un solo partido, de todos, porque todos se genera un problema en un momento dado en el Estado. Yo creo, señor secretario, que debería de haber una respuesta diferente a los planteamientos que nosotros hemos hecho. Los hemos hecho seriamente, los hemos hecho respetuosamente. Nosotros entendemos la situación del país, no queremos nosotros contribuir a que las finanzas públicas se deterioren, se alteren, no queremos una imagen internacional de que somos unos despilfarrados y que lo hacemos únicamente por pedir recursos. Yo sí le pediría que se reconsideraran las respuestas de la Secretaría de Hacienda a lo que nosotros hemos planteado. Muchas gracias. Gobernadores de distintas entidades que componen la federación. Entonces, somos socios del Pacto Federal. Los que estamos aquí tenemos una responsabilidad y un desafío. El desafío, y hay que decirlo, sería el número 2, es que el 2 de julio la gente planteó un cambio. No quiero hasta decir que no lo hicieron quienes estamos en esta mesa. Nosotros fuimos interlocutores, intermediarios. El pueblo de México votó por el cambio y el cambio está en ruta. Yo creo que es saludable para el país. Lo digo con la responsabilidad personal de ciudadano de México, José Murat, abogado. Entonces, ante esta realidad, pues somos corresponsables de ese desafío. Las cosas tienen que cambiar. Han transcurrido 2 años. En el caso del gobierno federal, en el que usted es el secretario de Hacienda, yo voy a cumplir en enero mi 4º año de gobierno y tengo una deuda histórica que heredé y que no quisiera heredársela a los niños y a las niñas de Oaxaca. Y yo supongo que es el problema que tenemos la mayoría de los hombres y mujeres que tenemos una responsabilidad de generar políticas públicas que den respuestas. El número 3 sería las respuestas, señor secretario. Estamos en el 2002. Yo quisiera decirle, y lo digo así en público y con sonido, de que nadie en esta mesa ha de haber acusado recibos sobre el asunto de ser fantasiosos. Hizo bien usted de decirle que no se refería a ningún gobernador o los representantes de los gobernadores, porque nosotros no planteamos fantasías, ni ilusiones, ni utopías. Los que plantean ilusiones y utopías se van a las montañas. Y ahí están, están en las montañas, en las de Oaxaca, 3 grupos guerrilleros. En Guerrero, según dice la prensa, 3 grupos guerrilleros. En Chiapas, algún otro. Aquí en el Distrito Federal y los estados vecinos al Distrito Federal. Este es un hecho que está a la vista. Está simple entonces. Se planteó el cambio por la vía del voto, por la vía democrática. Entonces, somos corresponsables de ese desafío, secretario. ¿Qué sucede? Aquí están los representantes del secretario de Educación, señor subsecretario Frausto, y está el secretario de Salud. Nosotros estamos en los hospitales y no tenemos plazas para médicos y enfermeras, porque lo controla el centro, el gobierno federal. Y es dramático ver los edificios en zonas de pobreza y de abandono, cuando no tenemos para
cuadro médico básico, medicinas, plazas. Nos dan plazas temporaleras. Un buen día nos van a decir que nos quitan esas plazas temporaleras y volvemos a cerrar los hospitales. Y bueno, el efecto que se da en las comunidades y los municipios no nada más le pega al presidente municipal y al gobernador, le pega también al gobierno federal. Y cuando tratas los asuntos en salud te dicen que el problema es de Hacienda. Cuando tratas los asuntos de la deuda histórica, educativa, con el señor secretario Tamés, que también es muy amable, igual que el secretario de Salud, igual que usted, señor secretario, porque nosotros somos de buenos modales, somos amigos, queremos trabajar por el bien del país con el señor presidente Fox, lo digo sin limitantes, estamos pensando en el país, para bien del país. Llegas a educación y tienes un problema de dinero de Hacienda. Bueno, se hizo el rescate del IPAP, rescate bancario, carretero, en esta administración el de los ingenios. Yo propongo que dentro de las respuestas de los recortes que nos hicieron, hagan un rescate de la deuda educativa que tenemos, de la deuda de salud y de seguridad que tenemos. Y por cierto, el del campo, sin duda, y el de caminos y carreteras, porque somos socios. El Pacto Federal, y lo digo como abogado, somos todos. No es el Ejecutivo Federal, somos los ejecutivos estatales. El señor subsecretario de Gobernación, Ramón Martín Huerta, fue también gobernador, él sabe a lo que me estoy refiriendo. Entonces, el punto número 3 es 2002, presupuesto, recortes. Abajo, allá en provincia, como han declarado que nos devolvieron el dinero, a mí la gente me dice que por qué no hago acción de ese dinero en obras y el pago de la deuda. Yo les he tenido que explicar hasta desgañitarme de que es un asunto de los 50 millones de los fondos estatales, pero que lo de las participaciones ya nos llega, en el caso de Oaxaca, entre los programas que nos quitaron, el de apoyo a las mujeres, el de empleo temporal, el carretero y otro, de participaciones cerca de 800 millones. Ya de todos modos se anuncia, y ese iba a ser el final, pero lo dejo en el ambiente, que para el presupuesto de 2003, al que no voy a referirme, porque yo estoy en el 2002, esta Confederación Nacional de Gobernadores, una vez que sepa que no hay dinero del 2002 de los recortes, pues vamos a tener que tomar una decisión para ver si entramos a una definición del 2003. Pero primero vamos a definir lo del 2002, que es lo que nos ocupa. Ya se anuncia para el 2003 el recorte del 10% de entrada en el proyecto de presupuesto. Entonces, finalmente, iría al punto 4, dejando claro de que vale un rescate de la deuda histórica en materia educativa, en materia de salud, en materia de seguridad y otros, como se hizo con los dueños del dinero, como se rescató carreteras, como se rescataron a los bancos. Los 40 millones de pobres quieren también un rescate. Yo creo que vale la pena, por la salud de la República, por la salud del Pacto Federal y finalmente, voy a decirlo, por la salud nuestra, hacer una revisión de eso. Punto número 5, señor secretario. Esta no es una reunión política. Qué bueno que está el señor subsecretario de Gobernación. Esta no es una reunión para tratar asuntos políticos, eso lo tienen que tratar los partidos, en los municipios, en los estados y a nivel nacional cuando hay elecciones. Esa es bronca de ellos. Este no es un asunto político, es un asunto de sobrevivencia para nosotros. Y yo espero que nunca llegue a la necesidad de que sea sobrevivencia del gobierno federal, porque si seguimos así estamos en la ruta del estallido social. Los presupuestos son para encaminar esa definición. Lo dije hace 2 años en la Cámara de Diputados, lo dije el año pasado. Yo espero de que tengamos suficiente sensibilidad política, ahí sí, para tener presupuestos que incidan en la solución de los problemas de la gente de provincia y la gente de la capital de la República. Entonces no es un tema político. Yo declaro abiertamente
mi respeto a la institución presidencial, hoy conducida por el ciudadano Vicente Fox. Así de simple. Y como consecuencia al secretario de despacho para que lo auxilien las políticas públicas del área financiera, usted, de trato y de respeto con dignidad. Entonces no es un asunto político, es un asunto de las urgencias que tenemos enfrente. Por eso queremos trabajar juntos para encontrar las respuestas a la salud de la República. Punto número 6. Es necesario el tema de la auditoría, porque mientras seguimos aquí en reuniones y reuniones, nos vamos a encontrar en diciembre con el proyecto de presupuesto y a los que van a colgar es a nosotros. Porque cuando tú no haces el agua potable que te pide la gente en el municipio y luego le dices que no se va a hacer por el recorte, le pega al presidente municipal y al gobernador, pues también le pega al gobierno federal. Entonces, es necesario auditar porque existe la presunción, la especie, de que hay aumentos de salarios, de gasto corriente y de nuevas cuotas. Unos dicen que es de 27,000 millones, otros dicen que es de 30,000 millones. Por eso necesitamos saber cuál es la razón por las que nos hicieron los recortes. Y eso solamente se puede dar por la vía de una auditoría, que en todo caso es facultad del Congreso hacer una definición en esa materia. Pero para no llegar hasta eso, vale la pena pensar en el rescate en función a los recortes que nos hicieron en el año 2002. Sexto, señor presidente, señor secretario. Allá en los estados hay clientes que son del gobierno federal y clientes que son del estado, pero al final de cosas son ciudadanos de México. Todos exigen una respuesta. Nadie pues está hablando de asuntos fantasiosos. Estamos hablando de las necesidades que tenemos. Yo quisiera entonces, señor secretario, decirle que el tema para nosotros es el 2002 y la pregunta más directa sería, con el respeto que nos merecen, es: ¿nos van a regresar parte del dinero de las participaciones que nos quitaron? ¿O ya nos vamos con la claridad de que no va a haber regreso de ese dinero que se presupuestó? Porque, como dijo el señor gobernador de Colima, también Oaxaca presupuesta en base a la definición del presupuesto federal. En consecuencia, estamos verdaderamente en una definición dramática. Y lo voy a decir finalmente, con eso concluyo mi intervención. El ISSSTE a mí me ha quitado hace 2 meses 36 millones. Hace 3 meses otros 36 millones y el mes pasado me quitó 78 millones. Si no tenemos posibilidades de enfrentar esa realidad con dinero fresco, vamos a cerrar la ventanilla. Corremos el riesgo de no pagarles salarios a los profesores en Oaxaca. El problema no es de Oaxaca, es de la federación. A mí me mandan $1 para educación y yo pago 1.20. Históricamente tiene 15 años que acontece eso. Nada más que se les ocurrió pegarle a Oaxaca. Tengo más de 1,200 auditorías y directamente al gobierno del estado 175, empezando por la última, la que está auditando a los empleados del gobierno del estado. Eso paraliza el trabajo con visión de futuro para el estado y seguramente le está aconteciendo a ustedes. Entonces, como amigos, señor secretario, yo creo que vamos a seguir siéndolo, haciendo la división de las responsabilidades que tenemos, y ese es el otro tema. Le solicito que nos diga si hay posibilidades del regreso de los recortes que nos hicieron en participaciones y en otros rubros, y si no, bueno, que esta Conferencia Nacional de Gobernadores determine qué paso dar, porque entonces estamos todos y cada uno de nosotros perdiendo el tiempo. La conclusión es endeudarnos. Yo cada mes le pido
a los bancos dinero para pagar el salario de los profesores y estoy dejando una herencia dramática al pueblo de Oaxaca. Afortunadamente el primer año lo dije al Congreso para que no me echen a mí el paquete de lo que heredé. De tal suerte, señor secretario, de que usted debe comprender, y se lo digo con todo respeto, a usted, secretario de Hacienda y Acción, secretario de Salud, y al representante del secretario de Educación, y a mi amigo, el señor subsecretario de Gobernación, que el tema es la necesidad de trabajar por la salud de la República, juntos. No es un tema político, es un tema que tiene que ver con la nación. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor gobernador Andrade de Tabasco. Bueno, yo, señor secretario, que tengamos también otra actitud con la federación, lo cual ciertamente no es sano, pero a mí sí no me parece la manera ni el tono, ¿no? Concretamente, me llamó la atención que usted dice que todo lo que se refiere a los ingresos petroleros que se han auditado, que hay un despacho internacional, que la información siempre ahí está a la mano, pero el caso es que esa información nosotros no la tenemos. Se ha solicitado en 17 ocasiones la información de la recaudación federal participable por escrito, ante todas las instancias. Lo ha solicitado todo mundo, nosotros lo hemos solicitado como Estado en lo particular. Tenemos 2 años solicitando la información. Aquí tengo yo una carpeta relacionando una por una de las solicitudes que hemos hecho de esta información, y el caso es que no nos contestan nada. No tenemos nosotros los datos en relación con esto, que es precisamente el tema de la discusión, porque además nosotros como Estados con la Federación compartimos un ingreso, y el pedir la contabilidad de los ingresos tiene como único objetivo, entre una relación de socios, saber si el ingreso es correcto y las partes que nos estamos repartiendo son las adecuadas en función de ese ingreso. Ni estamos agraviando a la Federación, ni estamos cometiendo ninguna irreverencia, sino simple y sencillamente lo que estamos planteando es saber si las cuentas están correctas, y si estamos nosotros en lo cierto, estamos equivocados, nada más. Sí estamos muy a favor del federalismo, de una relación entre los estados y la federación que sea equitativa. Las propuestas que se han formulado en relación con este impulso al federalismo, todos hemos estado de acuerdo siempre, y también porque es muy recurrente que cada vez que hay una posición, en este caso de los gobernadores, donde pedimos aclaraciones o donde estamos fijando posiciones, se nos salga con el hecho de que cualquier anuncio que hagamos va a poner en peligro la actividad económica del país, y que esto se va a tambalear y que vamos a mandar señales para todos lados equivocadas. Pero lo que resulta es que la responsabilidad, tal parece, y la carga de la responsabilidad simplemente se quiere trasladar a las entidades, y la Federación no quiere asumir la parte corresponsable que le toca en todos estos problemas. Entonces, yo concretamente le plantearía a usted que si estas 17 solicitudes que hemos hecho de contar con esta información de la recaudación federal participable, que usted me dice que está auditada, que está verdaderamente clara, si la vamos a poder tener o no, para que en función de ello hagamos nosotros nuestras cuentas. Si nosotros estamos equivocados, así lo haremos del conocimiento de la Secretaría, de conocimiento público, pero queremos salir de la duda, y se nos hace muy sospechoso pues que lo hemos solicitado tantas veces y no se nos ha informado. Concretamente eso era, y externarle pues que me parece a mí que, le digo honestamente que no me parece en manera. Yo tengo 3 preguntas muy concretas. A partir de nuestra sociedad, con el pacto federativo, los impuestos propuestos
no presentan una fuente recaudatoria significativa y no explican el mecanismo administrativo para estos impuestos. Siento que no se toca, como ya se mencionó aquí, la doble burocracia en los estados, no se toca el aspecto del gasto, su destino, su control y su federalización, que es el punto fundamental que creo que se omite. Y también en el tema de la deuda, pensiones pues tienen plazos a vencerse en varios años, y en cuanto a esa misma deuda pública, sabemos que es una de las más bajas de los países del OCDE. Los pasivos contingentes de estos países, que son mucho más grandes económicamente que México, su deuda es mucho más elevada, e incluso estos países tienen en gran mayoría déficits enormes, no comparables con los de México. Pero el problema es que nosotros estamos en una especie de carrera endeudándonos y no aparece al salir del túnel ninguna luz que nos guíe más o menos en los estados de qué es lo que debemos de hacer, o si la situación ya es tan caótica que no tiene precedente y que pues de alguna manera tenemos que revisar ese mismo pacto federativo, no sé, en el Congreso a través de la Cámara de Senadores, y hacer un estudio que efectivamente nos den más información y podamos todos tomar una decisión apoyándonos mutuamente. Entonces, ¿cuál sería el camino que propone la Secretaría de Hacienda? Muchas gracias. Gracias, gobernador. Es resultado de los acuerdos que hemos tenido, las diferentes reuniones que hemos tenido en la Conferencia Nacional de Gobernadores. Yo creo que es muy importante el punto relativo a lo que ha significado, llámense disminuciones o llámense recortes, pero el hecho concreto es que esta situación de participaciones, de menos participaciones en impuestos federales, ha ocasionado ya una situación dramática y desesperante en los municipios del país y en las entidades federativas. No vamos a discutir las circunstancias de si las bajas del fondo participable corresponden a la baja de ingresos o no. Creemos que lo que hemos planteado en materia de la auditoría, que corresponde desde luego al órgano superior de auditoría de la Federación, será quien dilucide y dé mayor claridad a esto que nos inquieta, porque como ha dicho el gobernador de Tabasco, nunca hemos recibido, ni nuestros secretarios de Finanzas, una aclaración cabal y precisa de las reducciones en ese fondo. Pero lo que queremos que volver a reeditar, a riesgo de parecer muy reiterativos, es la circunstancia de que se está hablando del presupuesto de egresos de la Federación. La Federación no solamente son los 3 poderes federales, somos esencialmente las 32 entidades federativas. Por eso, a través de la coordinación fiscal de hace años, por eso a través de los convenios y de las interrelaciones con Hacienda y con otras secretarías por medio de los convenios respectivos, se van revisando y se van definiendo las cuestiones de fondos federales, de aportaciones y también de participaciones. Pero sí creemos, de veras, señor secretario, que es dado el momento de ser muy claros y precisos en esta materia. Lo que nos afecta al sector de entidades federativas afectan al país, porque los 32 entidades somos precisamente México, somos el país. Y la realización de todos los programas de educación, de salud, de atención al campo, de seguridad pública, todo lo que se refiere a comunicaciones, el escenario es el país, somos las 32 entidades federativas. Entonces, las disminuciones, la afluencia de menos recursos, sobre todo participaciones, que es un renglón presupuestal fundamental en materia de los horarios estatales. Por supuesto que nos lleva al borde ya de la quiebra presupuestal, ya no digamos de los déficits técnicos, sino ya de la quiebra
y eso cunde en los municipios. Y yo agregaría a lo que decían ellos, no solamente es el pueblo, también son los ayuntamientos. Los ayuntamientos no nos creen que se debe a las reducciones en participaciones, a la disminución en el fondo participable. No creen que nosotros los gobernadores nos estamos regateando los recursos al no darles la participación que les corresponde. Entonces, son situaciones de carácter grave, muy grave, y que tienen que reflejarse en la situación de tipo nacional. Por otro lado, independientemente desde luego de las propuestas y los objetivos que en el documento que le vamos a entregar se definen respecto al presupuesto 2003, donde desde luego nuestra exigencia, y hay que decirlo claramente, es participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la formulación del proyecto de presupuestos de 2003. Y es participar también, esencialmente, en la Cámara de Diputados, que es el órgano constitucional, pues que en última instancia define y aprueba el presupuesto de egresos de la Federación. Pero sí necesitamos de verdad que haya definiciones sobre el ejercicio del presupuesto 2002, sobre las participaciones estimadas y las que hemos estado recibiendo en realidad, que ha causado todos los desequilibrios presupuestales a nivel estatal y a nivel municipal. Esto afecta a la totalidad de los municipios del país, independientemente de su origen partidario. Pero esto con una óptica que nosotros insistimos sea de reconocimiento a esta realidad, a esta desesperación, a esta angustia que nos invade y que nos lleva a este tipo de reflexiones y también de reclamaciones. Por otro lado, bueno, pues si nosotros hemos estado haciendo un esfuerzo muy grande en cuestiones de disminución del gasto corriente, y de verdad lo hemos estado haciendo para no sacrificar demasiado el gasto social, bueno, pues nosotros también esperamos que las instancias del gobierno federal hagan lo mismo. ¿Cómo es posible que mientras nosotros sufrimos ese menoscabo y ese deterioro tan grave en materia de ingresos ya contemplados en nuestros presupuestos estatales, el gasto corriente de dependencias del gobierno federal sigan subiendo y se sigan incrementando? ¿Y por qué en detrimento del gasto social, que es del país también, que es de toda la nación? Y esto también viene a colación porque los planteamientos que hemos hecho a nivel de Secretaría de Educación Pública y que han sido revisados con los propios funcionarios, con el propio señor secretario, cuando llegamos a definiciones de la deuda que tienen con nosotros, con mi estado en lo particular, llega la respuesta: es que Hacienda no lo autoriza, es que esto se trataría de recursos extraordinarios, y la Secretaría de Hacienda nos ha dicho tajantemente que no a recursos extraordinarios. Para nosotros no son recursos extraordinarios, para nosotros es lo que nos deben, lo que no nos han entregado como consecuencia de los convenios respectivos del FAEB, de los incrementos salariales y de prestaciones al magisterio. Cuando pedimos a la Secretaría de Salud mayores recursos para los gastos de operación, o que se contemplara algo para gastos de inversión, yo recibí un oficio de un funcionario de la Secretaría de Salud, y lo tengo, lo conservo, donde me dice que no es posible destinar o asignar ningún otro recurso adicional, porque recibieron instrucciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de destinar todo para las oficinas de la Presidencia de la República. Y yo a eso me pregunto, y pregunté: ¿es más importante el gasto burocrático de estas oficinas que la salud del pueblo de México, en este caso del pueblo de Durango? Esas son las inquietudes y preocupaciones que tenemos, y por eso sí le pedimos que haya definiciones concretas, que se nos diga si se puede o no se puede resarcirnos del tremendo menoscabo que hemos tenido en participaciones en impuestos federales este año. Luego celebramos reuniones en Tlaxcala y en Hidalgo, y esta extraordinaria que estamos celebrando en el Estado de México con la anfitrionería del gobernador y sus habitantes. Y esta quizás sea la que vaya a marcar un proceso
para mí histórico que está viviendo la nación. Y por eso la preocupación. Hoy por la mañana nos reuníamos 20 gobernadores y 3 representantes de las entidades federativas. Y en efecto se observa, sin excepción de los gobernadores, esa actitud de desesperación, de angustia, porque este es el año peor de los últimos años. Yo estoy en el 5º año del gobierno, acabo de concluir el 4º, y sin duda este ha sido el que más ha lastimado las finanzas del Estado. Y por eso estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados por lo que pueda resultar del pacto de Metepec y de la reunión de Metepec. No hay ningún gobernador de la CONAGO que desee un mal o expresar lecturas equivocadas, ni afuera del país ni dentro del país. Hubo una expresión que el secretario de Hacienda señaló, que dijo: con el anuncio que ustedes piensan dar, van a lastimar más la confianza y el capital y el rubro riesgo país se va a incrementar, y esto nos va a dificultar más las posibilidades de la nación. Yo creo que primero yo no aceptaría ninguna responsabilidad de que yo quiero lastimar al país, no lo acepto. O sea, no puedo asumir una responsabilidad de tal magnitud, porque es incapacidad, en todo caso, la responsable. Pero por eso estamos reunidos aquí 20 gobernadores y 3 que tienen facultades de decisión. Y los 20 gobernadores deseamos que esto se resuelva. Y deseamos que haya acuerdos políticos o acuerdos económicos por el bien de la República. Y la desesperación de los gobernadores de vernos, como decía Ángel Sergio, en la quiebra, porque estamos en la quiebra, porque lo que le pasó a Fernando Moreno me está pasando a mí. Hace 8 días me están solicitando los presidentes municipales 50 millones de pesos para pagar nómina, y suspendido la obra pública, porque la proyección del presupuesto no fue y no ha sido la que se señaló por la Cámara de Diputados Federal y el Congreso local. Se trata de un asunto quizás el más delicado. Yo quisiera que le pusiera atención el secretario de Gobernación, porque la decisión que nos va a dar aquí, la respuesta que seguramente el secretario de Hacienda nos dará, es que no hay posibilidades de resarcirnos. Y si esa respuesta es: preferimos que la consulte al más alto nivel, al menos de manera personal, que no nos la dé. Porque el problema es que nos reunimos para buscar soluciones. Y si no hay soluciones, esto va a afectar a todos. Pero los gobernadores no somos responsables de lo que suceda.
Sí somos corresponsables de lo que deseamos que suceda. Pero si no nos toman en cuenta en el diseño y en la construcción de un país diferente, porque en efecto ya somos diferentes, y en verdad lo que se discute en esta reunión no es una reunión de trámite, es un asunto muy delicado que puede señalar el parteaguas de la vida futura. Y quizá mañana nos vayan a acusar los voceros de Hacienda o del gobierno federal que estamos empujando al país a desencuentros. Y eso yo no lo admitiré. No lo voy a admitir. Porque por eso estamos sentados aquí, para decirles que urgen acuerdos, que urgen ponernos de acuerdo en políticas públicas, y que si no hay estos acuerdos y solo son respuestas técnicas, no vamos a avanzar. Es estar perdiendo el tiempo y es generar simplemente un vacío. Porque en ocasiones pasadas he visto que incluso voceros o personeros nos acusan a los gobernadores que no tenemos controles, que no hay transparencia y que cómo pedimos más. No se dan cuenta. Y eso obviamente es interesado y es oriental. Y si se orienta de esa manera, sí vamos a ir lamentablemente a una actitud de enfrentamiento. Yo creo que no lo queremos, nadie lo desea, que quede muy claro. Y lo que expresara José Murat, todos lo reiteramos en la reunión previa. Nadie hizo una expresión indebida en contra del presidente o en contra de algún secretario. Ese no es el tema es cómo nos vamos a enfrentar juntos al problema de la falta de liquidez y de la falta de recursos que por razón de la disminución del presupuesto de egresos que teníamos asignado en el 2002, hoy no lo tenemos y nos vemos reducidos simplemente al empréstito, al endeudamiento y a una actitud, sí, de desesperación y de preocupación. Y no lo hacemos con fines políticos, lo hacemos porque tenemos la presión en nuestros estados y en nuestros municipios, y los presidentes municipales piensan que esa disminución la hizo el Estado. Y por eso nosotros creemos, y Miguel Alemán presentó en la Cámara junto con los diputados una auditoría al fondo participable en donde se genere con rapidez esa información. No hay nada de malo que este país tenga transparencia en lo que se recauda. No hay nada indebido en que queramos saber cuánto se recaudó del petróleo. Por cierto, Tabasco hizo un estudio técnico muy serio sobre por qué estimamos que el petróleo está sobreestimado. Y son estudios técnicos que no intentan confrontar la realidad. Pero ¿por qué ocultarla? ¿Por qué no un mecanismo en donde los estados recibamos semanalmente o mensualmente o bimestralmente cuál es la recaudación?
¿Cuál es el ingreso petrolero? ¿Cuál es el fondo participable? Eso es lo mínimo a lo que tenemos derecho los socios del Pacto Federal. Por eso a mí me preocupa que de esta reunión no salgan acuerdos. Si no hay la decisión de lograr acuerdos, va a ser delicado. Y el mensaje que le daremos al país no será el correcto, quizás se afecten, pero por eso los gobernadores estamos aquí. Y si no hay la capacidad de la decisión, pues, elevemos el nivel de la decisión a donde corresponde. Pero de lo contrario, no tendría sentido. No solo tenemos la presión, sino que a últimas fechas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene auditorías en todos los gobiernos de los estados. En todos, ¿eh? A mí no me preocupa. Yo tengo del año 2000, del 2001 al 2002, y el propósito es revisar, fíjense bien, el propósito es revisar el impuesto de todos los trabajadores. Y entonces, pues obviamente, que Hacienda lo sabía, y que ese es un tema que tenemos que discutir, que había compensaciones y salarios, y que ahora Hacienda está rígida en eso, y que no es malo. Pero lo mismo tenemos con el Seguro Social, y hasta personeros de la SECODAM en cada uno. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el tema? ¿La intimidación a los gobernadores? Yo no le tengo temor. ¿Quién está buscando la confrontación? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Y este sí es otro asunto, lo que Pepe señalaba, el asunto económico que nos está llevando el tiempo porque es el más importante. Yo quería tocar todavía el tema de salud y quería tocar el tema de educación, pero no sé si nos va a dar tiempo. Pero lo que hoy se está analizando en esta reunión y la decisión de los gobernadores que pertenecemos al Pacto Federal, hoy en Metepec, puede ser definitiva para la nación. Y los gobernadores, repito, tenemos toda la posibilidad y la disponibilidad de celebrar acuerdos, de llegar a acuerdos. No hay de parte de nadie ninguna actitud fuera de la razón, ni fuera del comportamiento normal institucional. Gracias, gobernador. Con la disculpa, señor gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez, tiene usted la palabra. Federal, en todos los niveles, que lo utilizan a usted como el causante y el culpable de todas las acciones equivocadas o no que ellos realizan, y en donde siempre en la base de la argumentación está que usted es el malo de la película en este país. Y no lo creo así, porque el país está en las condiciones en que está, a pesar de un buen desempeño en el manejo de muchas variables macroeconómicas que se está haciendo en estos momentos, y que lamentablemente algunas de ellas no han impactado todavía favorablemente a algunos aspectos de la vida nacional, como estos asuntos que hemos estado tratando ahora y en otras reuniones. Lo que hay en su intervención tiene un punto que me llama extraordinariamente la atención. Parte su comentario de algo que es sumamente paradójico.
y muy de luz roja para una reunión como esta. Parte de una afirmación de que estamos ante un serio problema fiscal. Paradoja que no veo ni yo ni todos los mexicanos todos los días en una gran campaña de comunicación social que nos dice que ya estamos amarrando perros con longaniza y que están corriendo ríos de leche y miel en este país. Entonces, lo primero que le pediría, señor secretario, es que ordene que se detenga el enorme gasto que se está haciendo en esa campaña por mentirosa. Yo le creo a usted y no le creo a esa campaña. Es una campaña inútil que no está reflejando una realidad nacional en donde para resolver un problema lo primero que tenemos que hacer es ser realistas. Usted está siendo sumamente realista en la afirmación que nos da. Pero además, creo que se queda corto. O bueno, el lenguaje puede incluir, allí es cuestión de semántica, una interpretación de esta afirmación. Creo que no es un problema fiscal. Estamos en un problema estructural. El problema estructural del país es gravísimo. Y yo pregunto, ¿el problema estructural del país lo vamos a resolver con recortes a las entidades federativas y a los municipios? Probablemente para bajar la temperatura del enfermo, metiéndolo en hielo, le resolvamos el problema. Pero no es la forma de resolver el problema de infección que tiene el cuerpo. Eso es nada más para el efecto que está dando en ese momento la infección, que no vaya a causar mayores daños. Pero estamos sumergidos en el hielo para bajar la temperatura. Y bueno, ¿cuánto tiempo vamos a estar en esta congelación de recursos con la astringencia de participaciones y de obra pública y de aportaciones de parte del gobierno federal? Lo del tipo de cambio es relativo, porque dólares son dólares, y dólares que ingresan sirven para pagar dólares. Entonces, eso creo que es una cuestión meramente numérica, que si se hace una adecuada decodificación contable, no tiene realmente un efecto de esa naturaleza, puesto que son más los compromisos en dólares que tiene el país que los ingresos que tiene, y por lo tanto, pues los dólares atienden a los dólares independientemente de la paridad. Por otra parte, es cierto, no hay recursos. Vamos a aceptarlo como un axioma. La pregunta es, ¿no hay recursos o no hay voluntad para resolver un problema de recursos que está asfixiando a la federación? No al gobierno federal, pero sí a la federación, que de alguna manera la representamos en buena parte los que estamos aquí. No hay recursos. Qué raro. Cuando un estado quiere invertir en una carretera, como es el caso de Chihuahua, con recursos propios, con proyecto propio, la SCT disputa la jurisdicción federal y hasta una controversia constitucional promueve, partiendo de una base, que para una carretera en donde se requieren 376 millones, van a invertir 100 millones. Y cuando se les dice, hombre, vamos complementando recursos federales y estatales, eso que tienes ahí, ponlo en otra de las muchas carreteras que se necesitan en el territorio más incomunicado del país. Chihuahua es la entidad con menos metros de pavimento por kilómetro cuadrado. Se nos dice que no se puede, porque Hacienda es imposible que modifique el criterio de asignación que hizo de 100 millones de pesos para ese tramo federal, y que por lo tanto pues ya es algo irreductible, y que por lo tanto se tiene que aplicar ahí o se aplican ahí, y hasta una controversia constitucional nos vamos, lo cual es el absurdo al máximo de la falta de acuerdos que son políticos, pero que son administrativos y son presupuestales, y que si en el área de los acuerdos políticos no ha habido capacidad, y no la ha habido hasta este momento, para resolver esas incongruencias de una secretaría,
creo que administrativamente, en el área administrativa por excelencia, sí se pueden resolver. Tan sencillo como que cambie usted sus recursos y se los mande a otra parte, y que de esa manera lo que políticamente no hay capacidad para resolverlo y que tienen que llevarlo hasta las instancias judiciales, lo resolvamos administrativamente con acuerdos administrativos que en nada perjudican ni al presupuesto ni al país. Pero pongo este caso como un ejemplo de las paradojas y de las incongruencias que hay. Qué raro, no hay recursos, pero los programas sociales, tanto de vivienda como de apoyo al campo, se niegan a los estados y se manejan por las delegaciones con criterio partidista. Y eso lo digo yo, y estoy seguro que muchos de los que están aquí me pueden avalar. Creo, por otra parte, que la afirmación de que en estos momentos no se puede pedir más federalismo es relativa. Entiendo que hay aprietos, que hay dificultades, pero bueno, ¿cuándo podremos pensar que va a llegar el momento para pedir más federalismo? Ya lo dijo una vez don Porfirio, que este país no estaba preparado para la democracia. ¿Quiere decir que en estos momentos este país no está preparado para el federalismo? Yo no lo creo así. Si el país estuvo preparado y fue capaz de hacer un cambio político, histórico, ejemplar en los países de nuestro tiempo, de un sistema político cerrado a un sistema democrático abierto como el que tenemos, yo creo que es mucho más difícil hacer un cambio político de esa naturaleza que hacer un cambio en el